Invito por un momento, si puede inclinar su rostro, si tiene a bien, y le digamos a Dios: amado Dios, en esta mañana estamos delante de ti, dándote gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu amor, porque hasta este momento has estado con nosotros en cada paso que damos. Hemos podido ver tu fidelidad, tu misericordia. Gracias, Señor. Aquí está nuestra vida, Señor. Aquí está nuestro corazón, Señor. Hoy nos disponemos para que tú nos hables, para que tu palabra llegue a lo profundo de nuestro corazón. Que tengamos hoy un corazón dispuesto para escuchar lo que tú tienes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hemos estado, Pastor Josué ha estado en una serie acerca de las parábolas, y en la mañana de hoy vamos a estar estudiando y aprendiendo sobre la parábola del buen samaritano. Así que vamos a ir a Lucas capítulo 10 versículo 25. Lucas capítulo 10 versículo 25. Dice así: cierto día un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó: ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas o cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has dicho, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Muy bien, Jesús cuenta esta historia en el contexto de una conversación que tiene con un maestro de la ley religiosa. Y al hablar con este intérprete de la ley, con este maestro de la ley, encontramos 2 interesantes e importantes preguntas. El verso 25 nos muestra cuál es esa primer pregunta que le hace el intérprete de la ley. Le dice: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿O qué cosa debo hacer para heredar la vida eterna? Ahora el evangelista Lucas nos deja ver que este intérprete de la ley no tenía la intención de aprender de Jesús, no tenía la intención de conocer acerca de la enseñanza del maestro, sino que ¿cuál era su intención? Su intención era probarle, ¿sí? A ver qué dice,
a ver qué responde, a ver si en una de sus palabras podemos señalarle algo. Así que le preguntó: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús respondió con una sabiduría maravillosa, con otra pregunta, remitiéndolo a algo que él no podía refutar. ¿Y qué era? La misma ley. Le dice: ¿qué está escrito en la ley? En otras palabras, tú eres maestro. ¿Qué dice la ley de Dios que debemos hacer para heredar la vida eterna? Y ahí ya empezaba Jesús de una forma muy sabia, ¿cierto? Entendiendo que la intención de este intérprete era probarle. Le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Qué entiendes? A ver, dímelo tú, porque tú eres el intérprete de la ley. Entonces, aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, ¿quién le dijo? Jesús: bien has respondido, haz esto y vivirás. Así que vemos que el intérprete no preguntaba porque no supiera lo que había que hacer, no preguntaba porque lo desconociera. Cuando Jesús le preguntó qué dice la ley, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo: lo has dicho bien, haz esto y vas a vivir. Pero como su intención, ¿cuál era? La intención del intérprete, ¿cuál era? Probarle, encontrar una ocasión en sus palabras para hacerle caer, aunque sabía la respuesta. Porque esto mismo lo decía la ley. En Levítico capítulo 18, verso 5. Dice, verso 4: mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, ¿qué pasará? Vivirá en ellos. Yo, Jehová. ¿Y qué le dijo Jesús? Haz esto y vivirás. Ahora veamos otro texto del Antiguo Testamento en Ezequiel capítulo 20, versículo 11. Y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere, ¿qué pasará? Vivirá. Y Jesús, ¿qué le dijo al intérprete? Haz esto y vivirás. Ahí está la respuesta. Y tú, que eres alguien que conoce la Torá y que conoce los escritos y que conoce la ley, sabes que aquel que guarda estos mandamientos vivirá. Ahora bien, como la intención de aquel intérprete era ¿qué? Probar, él no se conformó con esta respuesta que ya estaba en la ley. Porque ¿qué encontramos? Cuando la mente del hombre está argumentada, para él no será suficiente las respuestas que salgan de la palabra de Dios. Una mente que está argumentada, que está llena de fortalezas, que tiene orgullo en el corazón, aunque se le presenten todas las explicaciones más coherentes, no las va a recibir. Había un teólogo que decía que para venir a Cristo no necesitas dejar tu cerebro, pero necesitas dejar tu orgullo. Porque si no dejamos nuestro orgullo, no podremos recibir las palabras de Jesús. Y eso vemos en el intérprete de la ley. Él conocía la ley y la recibió el mismo Jesús, pero no la recibió, no la atesoró en su corazón. ¿Por qué? Porque había orgullo en su corazón. Y añade otra pregunta: pero él, queriendo que, versículo 29, justificarse a sí mismo. Y aquí detengámonos un momento. Cuando este hombre escuchara la palabra de Jesús diciendo: debes amar a Dios y a tu prójimo,
la respuesta no debía ser justificarse, la respuesta debía ser humillarse. ¿Sabe por qué? Porque él debía reconocer que no había cumplido con esta ley. Porque, y aquí cito a John MacArthur, que dice: las demandas imposibles de la ley tienen el propósito de hacernos buscar la misericordia divina. La realidad es que nadie puede cumplir la ley a perfección. Las demandas de la ley y de la santidad de Dios son tan perfectas que nunca nadie ha podido y nunca nadie podrá cumplirlas a cabalidad para vivir. Nosotros no podemos encontrar la vida eterna en el cumplimiento de las leyes. ¿Sabe por qué? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa y porque nadie de los que estamos en esta sala ni en este mundo puede decir: yo nunca he pecado contra Dios. Todos hemos pecado contra Dios. Hemos insultado su nombre, hemos incumplido las demandas de su ley. Entonces nadie puede cumplir estas demandas. Por lo tanto, la respuesta de aquel hombre no debió haber sido tratar de justificarse. Debió haber sido humillarse y haber dicho: Señor, pero yo no he cumplido con esas demandas, yo no he cumplido con esa ley. Pero él, queriendo justificarse, hizo otra pregunta: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Entonces la respuesta debió haber sido de confesión, de humillación, pero fue de justificación. Ahora, para los escribas y fariseos, para los judíos de aquel entonces, el prójimo era una persona justa. El prójimo era alguien que estaba al lado, el próximo, pero entendiéndolo de alguna manera como alguien que está a un nivel correcto de justicia, una persona justa. Así lo entendían como el prójimo. Y las otras personas, los que no eran justos, debían ser odiados porque eran enemigos de Dios. Ese era el concepto de los judíos. Amar al prójimo era para ellos amar a aquel que era justo, aquel que honraba a Dios, aquel que estaba como a este mismo estándar de mi santidad, y odiar a aquellos que eran impíos. Porque encontramos en muchos textos del Antiguo Testamento que los salmistas, los escritores decían de aborrecer a los impíos. Veamos por ejemplo el Salmo 139, versículo 21. Salmo 139, versículo 21, dice así: ¿no odio Jehová a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos? Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Ahora, hay un aborrecimiento piadoso que se caracteriza porque aunque aborrecemos el pecado, sentimos compasión hacia el pecador. Porque aunque aborrecemos y despreciamos el actuar del pecador, eso debemos despreciarlo. El cristiano, aquel que ama a Dios, no se puede deleitar y no siente deleite, porque no está en su naturaleza el sentir deleite por el pecado que avanza. No sé si alguno se siente identificado en que uno siente un celo, un enojo cuando mira las noticias y ve cómo el pecado está proliferado, cómo la maldad está proliferada, y uno aborrece eso. Pero en el corazón debe estar el clamar porque Dios tenga misericordia, porque Dios tenga misericordia. Los fariseos habían elevado ese aborrecimiento y esa hostilidad a una virtud. Habían olvidado la misericordia y habían puesto por encima el sentir odio y ser hostiles hacia aquellos que no eran justos para ellos. A tal punto habían elevado ese aborrecer a otros, aborrecer al pecador, lo habían elevado a tal punto que se habían olvidado del segundo mandamiento. ¿Cuál era el segundo mandamiento? Amar al prójimo. Amar al prójimo. ¿Quién es mi prójimo?, le pregunta a Jesús.
Y Jesús respondió con una historia. Con una historia. Respondiendo Jesús con una historia, le dijo lo siguiente. Dice: un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Vamos a meternos ahí en la historia. Un hombre iba solo y fue atacado por ladrones, así como pasando así por una cuadra bien peligrosa, por allá 19 con octava, 19 con séptima en Bogotá. Y entonces fue atacado por ladrones. ¿Y qué le hicieron? Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron como medio muerto al costado del camino. Entonces aquí encontramos el hombre herido. ¿Herido a causa de qué? De los ladrones que lo hirieron. Y vamos entendiendo en esta historia que todos hemos estado en esa posición, en esa condición. ¿En cuál condición? En la condición del hombre herido. El hombre herido es un cuadro de toda persona que ha sido sumida en el pecado, porque el pecado daña, el pecado nos deja heridos, el pecado nos despoja de la comunión con Dios, el pecado nos destruye. Todos acá hemos estado alguna vez en la posición del hombre herido, pero no por heridas físicas, sino por heridas del alma. Pero no por que nos sean despojadas nuestras pertenencias, sino porque se nos han despojado y el pecado nos ha sumido en la destrucción en algún momento. Todos acá hemos pecado. Efesios capítulo 2 versículo 1. Efesios 2, 1 dice: antes ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Y cómo estaba este hombre? Dice que estaba medio muerto. ¿Sí? Verso 2: vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. ¿Cómo es la condición del hombre en pecado y sin Dios? Muerto en sus delitos y pecados. ¿Y cómo estaba este hombre? Estaba medio muerto, estaba tendido. Veamos ahora Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice: pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Así que este hombre está ahí tendido en la historia, y Jesús continúa su narración. Sigamos leyendo. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Lo siguiente que encontramos en la historia es que un sacerdote, y luego verso 32, un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. ¿Qué encontramos en esta siguiente parte de la historia? Hay varias coincidencias. Los dos pasaron y vieron al hombre. No fue que hayan pasado y no se dieran cuenta que el hombre estaba ya tendido. Pasaron y lo vieron. Otra coincidencia que encontramos entre los dos es que los dos eran servidores de Dios. Uno en un estándar de jerarquía más alto, que era el sacerdote, y el otro que era el levita, era un ayudante del templo. Entonces los dos hombres lo vieron,
Los dos hombres eran ayudantes, eran representantes del servicio de Dios. Pero lo otro que encontramos de coincidencia es que los dos, ¿qué hicieron? Pasar de largo. Y es interesante que encontremos que los dos, que eran servidores en el templo de Dios, no estuvieron dispuestos a servir en la calle al hombre herido. Y fíjese que nosotros podemos caer en ese mismo error de tener nuestras túnicas de levitas, nuestros atuentos de sacerdotes que están dispuestos a servir en el templo, pero pasar por el lado de la necesidad en la calle. Y quiero decirles algo, mis hermanos, no servimos a Dios únicamente en un templo. No servimos a Dios únicamente en una sede, en una iglesia. No servimos únicamente a Dios en un lugar que dice iglesia. Servimos a Dios en cada lugar a donde vamos, porque Cristo nos ha llamado a ser sus manos, a ser sus pies, a ser su voz. Mire ahí sus manos, a ver ahí, mire sus manos. Esas manos que Dios le ha dado, Dios se las ha dado para que sean las manos de Cristo para los necesitados. A veces tenemos la idea de que servir a Dios es pararnos en un servicio solamente, o en una iglesia, o en un grupo, y predicar, u orar, o cantar. No, eso no es solo servir a Dios. Este sacerdote y este levita servían a Dios en el templo, pero no estuvieron dispuestos a servir en la calle con el necesitado. Y mis hermanos, si no llevamos el evangelio práctico afuera, al mundo, de nada nos va a servir concentrarnos en un lugar y reunirnos y cantar solamente y hacerlo para nosotros. Jesús dijo algo en la Gran Comisión. Es una pequeña palabra de 2 letras que a veces pasamos por alto. ¿Cómo dice la Gran Comisión de Jesús? Id y haced discípulos. ¿Qué dijo Jesús? Id. Porque ¿qué tenemos que hacer? Ir afuera, salir, mostrar su misericordia, mostrar su compasión. Ir. Los discípulos no llevarían el reino de Dios concentrados en un lugar. Tenían que ir, tenían que ser y reflejar el evangelio afuera. Entonces estos hombres, el sacerdote y el levita, aunque servían a Dios en el templo, no sirvieron a Dios en la calle con el hombre herido. Lo vieron allí tirado y siguieron de largo. Y un día escuché esto en una enseñanza: el cristiano no se ve tanto dentro de la iglesia, el cristiano se refleja afuera de la iglesia. Porque es sencillo ser cristiano acá. Mire, yo los veo a ustedes con unas caras tan inmaculadas, beatificadas tan buenos se ven ahí sentados, ¿sí? Y acá todos podemos portarnos bien y hacer bien las cosas. Es sencillo ser cristiano acá adentro. Pero ¿dónde se refleja realmente el evangelio? Cuando estamos afuera, en el campo de batalla, donde somos tentados, donde quieren sacarnos la rabia, donde hay una cantidad de cosas con las que lidiamos. Ahí es donde realmente vivimos, experimentamos la vida cristiana. Realmente. La siguiente parte de la historia nos dice, verso 33: entonces pasó un ¿qué? Un samaritano despreciado. Y cuando vio al hombre, ¿qué pasó? Sintió compasión, o fue movido a misericordia. Detengámonos un poco, porque quiero que entendamos que cuando Jesús estaba contando esta historia, muy posiblemente apenas él dijo, pero un samaritano, aquel hombre líder judío, intérprete de la ley, cuando escuchó samaritano, posiblemente sintió por dentro
una molestia, un crujir, un rechinar. ¿Sabe por qué? Porque para los judíos, más aún para los fariseos, los samaritanos eran inmundos, eran despreciados, eran gente que no era una raza pura. ¿Por qué? Después de la toma de los asirios en el reino de Israel, cuando el reino de Israel cae y los asirios sitiaron esta zona, un grupo de judíos se unieron a estas tribus, estas comunidades paganas que no eran judíos, y de esa unión surgieron los samaritanos. Para el judío, el samaritano era un inmundo, era alguien que no merecía ser tratado como un ¿qué? Como un prójimo, porque no era justo, porque no era puro hablándolo de sangre, porque era un judío contaminado, que no se había mantenido, cuya familia no se había mantenido apartada de las cosas paganas. Entonces, al considerarlos inmundos, era tanto, miren lo siguiente, que un judío prefería caminar decenas de kilómetros más, dando la vuelta por otros lugares para no tener que pasar por los lugares donde había samaritanos. Samaritanos eran despreciados por los judíos, ¿sí? Así que imagínese Jesús contando la historia. Un sacerdote pasó de largo, un levita pasó de largo, pero un samaritano despreciado sintió compasión por él. Fíjese que aquellos que parecían tener un estándar de justicia más alto no sintieron compasión, pero aquel que era rechazado, despreciado y considerado impuro sintió lo que los otros no sintieron y fue movido a lo que los otros no fueron movidos. Porque fácilmente podríamos simplemente sentir lástima por el que estaba tendido, sentir lástima y decir: ay, pobrecito, cómo lo dejaron, pero yo sigo porque ¿qué voy a ir a acercarme? Yo no me meto en problemas. O sentir y detenernos. Hace unos meses, un domingo que venía para acá, pasando de Guaduas, presencié como hacía un momentico un motociclista se había estrellado contra una mula, contra un camión, y él quedó tendido en el suelo. Y el señor de la mula paró y yo alcancé a verlo y atravesé la moto. Yo estaba ahí y sentí algo que le digo, no, me siento identificado un poco de cuando yo vi a este motociclista tirado. Yo me vi a mí mismo, es decir, dije, ¿qué tal si fuera yo el que está ahí? Así que paré, atravesé la moto, porque estaba él tendido en la mitad de la carretera, y me le acerqué. Nosotros, por el trabajo que tenemos, nos hacen realizar varios cursos de brigadistas y primeros auxilios. Entonces me le acerqué para saber si estaba consciente, y estaba consciente, pero estaba desorientado. Yo me le acerqué, le dije: mire, yo soy Norbert, usted tuvo un accidente y está caído. Él me preguntó: ¿dónde estoy? Yo le dije: está llegando a Guaduas. Yo le pregunté: ¿hay alguien a quien podamos llamar? ¿Hay alguien que podamos, que usted sepa que podamos llamar? Y él me dio un número y yo llamé, y era como una tía, y la llamé, y ella se llamaba Mónica. Le dije: señora Mónica, estoy acá con Michael, y él tuvo un accidente. Imagínese cómo se puso. Pero está bien, yo le dije: pues está consciente, pero debemos esperar que lleguen los servicios médicos. Llegaron los servicios médicos. Ella dijo: listo, yo salgo. La familia estaba en Bogotá.
ayudamos a los camilleros a subirlo porque él sentía mucho dolor en la espalda. Decía, me duele mucho la cintura, la espalda, me duele mucho. Y se fue. Y si le digo, por un momento sentí temor de involucrarme, sí, porque yo después me salí y yo no esperé que llegara al tránsito. Yo dije, ¿qué tal el Señor haya grabado y digan que yo estuve ahí involucrado? Pero entendí algo en ese momento, y es así me meta en lío, así me meta en problemas, hice lo que tenía que hacer. Eso sentí, porque si les confieso, sentí temor. Dije, ¿qué tal por el señor de la mula me acuse que yo venía o algo así, que lo dejé? Pero bueno, dije, no, hice lo que tenía que hacer. Pasaron los meses y hablé con la señora. Ese día ella me dijo, a él tuvieron que remitirlo a la alta complejidad de Dorada, porque van a tener que hacerle una intervención, porque uno de sus pulmones estaba perforado internamente, tenía una hemorragia. Y estuve orando, tuve la oportunidad de decirle, no, hay que confiar en Dios, de hablarle ahí de que Dios tenía un plan, tenía un propósito. Pasaron los meses, las semanas, y volví a hablar con ella. Ella me llamó y me dijo, Michael está muy bien, se ha recuperado. Y de verdad, yo les cuento esto no por jactancia, sino porque fue algo que me marcó, me marcó de verdad. Y ella me dijo, él quiere hablar con usted porque estamos agradecidos de que si usted no nos hubiera llamado, él no hubiera llegado a tiempo a que le hubieran hecho el traslado a tiempo, porque no lo podían trasladar si no estaba un familiar. Y si él no hubiera sido trasladado a tiempo, no estaría contando la historia. Así que gracias, me dijo, porque uno no lo espera. Y yo cuando estaba ahí, uno no espera las implicaciones, o sea, que pueden tener una acción que uno hace, algo sencillo, ¿sí? Simplemente detenerme, bajarme, preguntarle, ¿sí? Detenerme y pensar, ¿qué tal si soy yo el que está ahí tirado? ¿Qué hubiese querido yo? Por eso Jesús dijo, lo que quieran que los hombres hagan con ustedes, así háganlo, ¿sí? Y gloria a Dios, que sé que Dios tiene un propósito con él, y le ha dado una oportunidad para mostrarle su amor. Eso me pasó a mí, en algún momento te va a pasar a ti. Tal vez con alguien tirado en la calle, o tal vez con alguien que llegue a tu casa, o con alguien que encuentres, no lo sé. Y con la sabiduría y prudencia que el Espíritu Santo te dé, piensa, ¿qué puedo hacer, Señor? Tal vez no podemos cambiar el mundo, porque este mundo está caído y tiene las consecuencias del pecado, y nunca vamos a poder cambiar el mundo, pero tal vez podemos cambiar el día de alguien, podemos cambiar de alguna manera la historia de alguien. Tal vez tú no puedes cambiar el mundo, pero puedes hacer que un día alguien que no va a comer coma algo. No le cambiaste el mundo, pero le cambiaste un día, con una pequeña acción, con algo pequeño que puedas hacer. Todos en algún momento vamos a encontrar a ese que necesita, y Dios nos llama a preguntarnos, ¿vamos a pasar de largo? ¿Nos involucramos? ¿O sentimos compasión y nos movemos a la compasión? Se le acercó a aquel hombre y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva, y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Y al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre, si los gastos superan esta cantidad te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. ¿Qué hizo este samaritano?
Y este samaritano, ¿qué era qué? Era despreciado, era rechazado. Nosotros estamos llamados a hacer lo que hizo el samaritano porque Cristo es figura de este samaritano. Los samaritanos eran ¿qué? Eran rechazados, despreciados por su propio pueblo. Jesús vino a este mundo y la escritura dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesús entendía lo que era ser un samaritano porque él mismo fue rechazado por su propio pueblo. Él mismo dijo: nadie es profeta en su propia tierra, porque a él lo rechazaron. Así que entendía a los samaritanos. Y ese que fue rechazado, y que fue rechazado por el mundo, y que su propio pueblo levantó su voz y gritó: crucificadle, liberen a Barrabás, crucificadle. Ese mismo al cual su pueblo le gritó: crucifíquenle, ese mostró misericordia por una humanidad que estaba tendida en el suelo, muerta a causa de sus delitos y pecados, pero que no vio, el samaritano no dijo: uy, no, es un judío que me ha rechazado siempre, yo no lo voy a ayudar. El samaritano no vio eso, lo ayudó. Y Jesús no vio eso. Cuando nos mostró a nosotros su salvación, no dijo: ¿cómo voy a ayudar a estos hombres que lo único que han hecho es despreciar, es rechazarme? Jesús te amó a ti antes de que tú lo amaras a Él. Cuando todavía éramos enemigos, cuando éramos enemigos de Él, Jesús te amó aún sabiendo que tú lo ibas a rechazar, que tú lo ibas a despreciar, que tú ibas a pecar contra Él, que tú ibas a vagar por el mundo. Él derramó su sangre en la cruz aún sabiendo que nosotros lo íbamos a rechazar, pero nos mostró misericordia. Nos mostró misericordia. En esto conocemos el amor, que Él dio su vida por nosotros. Y Jesús es la figura perfecta de este buen samaritano, que aun siendo rechazado, se detuvo en el camino para ayudar a uno de aquellos que lo habían rechazado. Y Jesús se detuvo, se despojó de su gloria, se despojó de su grandeza, se despojó de su trono para venir a servir y a morir por una humanidad que siempre rechazó los mandatos de Dios, que siempre lo insultó, para morir, para vendar nuestras heridas. ¿Y sabe qué hizo aquel samaritano? Se ocupó de él hasta que se recuperara. Lo llevó a un alojamiento donde cuidó de él, y al día siguiente se encargó de que no quedara ahí, sino que el hombre, el encargado de la posada, cuidara de él hasta que se recuperara. ¿Sabe qué nos enseña la escritura en Filipenses capítulo 1 versículo 6? Que es lo mismo que hace el Señor Jesús. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Jesús vuelva. Eso mismo hace Cristo con nosotros. No nos deja y nos ayuda un momento, no nos muestra un momento, sino hasta que la obra en nuestro corazón quede completamente terminada. Tal vez aún tú tienes heridas en tu corazón, tal vez aún tú tienes grietas en tu corazón a causa del pecado, y dices: Señor, yo todavía no estoy bien, pero aquí estoy, tranquilo. Jesús está cuidando de ti. Él venda tus heridas y está haciendo la obra hasta que quede completamente terminada. Así como el buen samaritano pagó el costo de la recuperación, el costo de nuestra restauración fue la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, para que nosotros, que estábamos tendidos a causa del pecado, fuéramos restaurados, fuéramos sanados, fuéramos vivificados. Eso fue lo que Cristo hizo por nosotros. Y eso es a lo cual estamos llamados a hacer. Filipenses 2:4 nos dice: no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse
en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Que haya en nosotros la misma actitud que hubo en Cristo Jesús, que siendo Dios no consideró eso como algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó y vino a servir. Y es la misma actitud que debe estar en nuestro corazón. Es la misma actitud que debe estar. Jesús, verso 36 de Lucas 10, termina diciéndole: ahora bien, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por bandidos? Preguntó Jesús. Verso 37, el hombre contestó: el que mostró compasión. ¿Recuerdan que les dije que para el judío el prójimo era alguien justo, era alguien bueno? Entonces Jesús le dijo: para ti, ¿quién fue el prójimo? Y él dijo: el que mostró compasión. Miren cómo Jesús llevó a aceptar a este intérprete de la ley, que ese samaritano había sido el prójimo. Porque no es prójimo, es decir, no es justo, no es bueno aquel que tiene ropa de sacerdote o que tiene lenguaje cristiano, ¿cierto? Que habla como cristiano, que aparenta, que va a este lugar, que se la pasa con estas personas. No, es bueno, es justo aquel que siente compasión y hace lo que Cristo haría por los demás. Amén. Entonces Jesús le dijo: así es, lo mismo que nos dice ahora a nosotros. Ahora ve tú y haz lo mismo. ¿Qué nos dice Jesús en esta mañana? Ve tú y haz lo mismo. Amado Dios, te damos muchas gracias por hablar a nuestros corazones a través de tu santa y bendita palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos hablas a través de esta parábola. Primero, cómo ha sido tu misericordia para con nosotros, Señor. Que tú, siendo como ese samaritano despreciado, porque los tuyos mismos te rechazaron, te despreciaron, mostraste misericordia contra una humanidad que había pecado contra ti. Nosotros, Señor, fallamos, pecamos, te insultamos, gritando: crucifíquenle. Fueron nuestros pecados los que te llevaron a la cruz, pero nos amaste antes de que nosotros te amáramos. Nos mostraste misericordia y asimismo nos llamas a cada uno de nosotros a mostrar misericordia a nuestro prójimo, porque un día, tal vez en la semana, en algún momento nos encontraremos con alguien que necesite de misericordia. Nos encontraremos con alguien que necesite de compasión, Señor. Dios, tal vez no vamos a poder cambiar el mundo, porque el mundo está sufriendo las consecuencias del pecado. Vivimos en un mundo caído donde la maldad siempre va a estar. Pero al ser tus manos, al ser tu voz llevada al mundo, podremos transformar el día de alguien, la vida de alguien, llevando el evangelio, no solo con palabras, no de apariencia, sino realmente con nuestra vida, con nuestros actos, mostrando misericordia y compasión a aquellos que necesitan. Ayúdanos, Señor,
en Cristo Jesús. Y en acción de gracias. Amén.